también y también especialista en cuidados intensivos por parte de la Facultad de Enfermería número 2 de aquí de Huagro. Y obviamente también tiene un diplomado en inhaloterapia, ¿sale? Él es el intensivista y licenciado en enfermería Eric Alonso Salgado. Él está con nosotros para poder darnos esta sesión del día de hoy. Adelante, Eric. La sesión es toda tuya. Y la sala es toda tuya. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Gracias a la DMECUP por esta invitación a una sesión académica más de este mes con el tema prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ya lo explicaba un poquito el jefe Eduardo acerca de que es muy importante que nosotros como personal intensivista o que esté enfrente de un paciente con ventilación mecánica, aprendamos cuáles van a ser estas medidas que nosotros debemos adoptar para prevenir todo lo que conlleva. Y bueno, iniciamos nuestro temario del día de hoy o de esta tarde, pues va a ser la definición, la epidemiología, las actualidades en la prevención de la neumonía. Hay que recordar que la ciencia o los cambios dentro del área médica y de enfermería pues va cambiando día a día y no es lo mismo lo que se realizaba hace 10 años a lo que hoy en día estamos practicando. Entonces, todas estas intervenciones que nosotros tenemos, pues las debemos poner en práctica y dejar cada una de aquellas que pues ya no son factibles o que ya están obsoletas. Prevención de la neumonía, pues vamos a ver acerca de cuáles son estas paquetes o bundles que aquí en México y en otros países se están utilizando. Van a cambiar un poco uno de otro, pero la esencia es la misma. Hablar de infecciones asociadas a la atención en salud es un problema que va en aumento exponencial muy rápido y que pone en riesgo tanto a nivel instituto como al paciente, porque incrementan la mortalidad, incrementan los costos y pues su prevención es correlacionada con la calidad de atención. Entonces, nosotros como personal operativo dejamos muy por de fuera lo que son los incrementos en los costos de atención en salud debido a estas IAs. Una vez que nosotros ya nos adentramos a las áreas de gestión y administración, pues vamos a darnos cuenta que un día cama en una unidad de cuidados intensivos incrementa notablemente los costos a la institución. Ahora bien, la definición de neumonía asociada a ventilación mecánica, de acuerdo a la guía de práctica clínica que tenemos nosotros aquí en México, pues nos habla acerca de una complicación pulmonar que se desarrolla después de 48 a 72 horas de la intubación endotraqueal en pacientes que han sido sometidos a ventilación mecánica invasiva. Dentro de la epidemiología, esta neumonía o la NAP se estima que ocurre en 20% de los pacientes con ventilación asistida, o sea que es algo muy alarmante, ya que tan solo en Latinoamérica se reporta como la IA más frecuente, con 43.67 sobre 1000 días ventilador. ¿Y qué creen? Aquí en México, pues se ha reportado tasas aún mayor, que son de 47 días, 1000 días ventilador en las unidades de cuidados intensivos. De acuerdo al Manual de Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención, la NAP fue la infección más común con un 39.7%, seguidas de la IBU, ITS, entre otros. Entonces, la letalidad asociada a estas infecciones, pues vemos que es muy alta. Dentro de los microorganismos más frecuentes, pues sabemos que son endógenos
que nosotros en estado en equilibrio, pues tenemos una microbiota bucal, pero que al estar inmunocomprometido, pues estos pueden ser patógenos. Y de ahí que recordemos que todo paciente que se encuentra en las unidades de cuidados intensivos, pues va a estar en contacto con un ambiente totalmente diferente a lo que estaban las personas en un estado no patológico. Y esto quiere decir, pues, que los patógenos que ven en su diapositiva en la parte inferior, pues van a estar muy en este ambiente, lo que va a provocar que más del 60% de estos casos tengan una frecuencia con algún bacilo gram negativo, como pseudomonas, Acinetobacter y Klebsiella. Aquí, ya entrando un poquito más de lleno a lo que es la neumonía asociada a la ventilación mecánica, pues hay una gran dificultad en esto, porque a la hora de diagnosticar nosotros, tanto intensivistas, neumólogos, internistas, urgenciólogos, nosotros como personal intensivista, no tenemos un gold estándar para su diagnóstico. ¿Por qué? Porque existen diferentes guías acerca de cuáles van a ser estos criterios para realizar un diagnóstico acertado, que más adelante los vamos a ver. En esta diapositiva, pues vamos a ver los diagnósticos clínicos o los criterios del diagnóstico clínico que se van a tener en las guías para ver lo que son las neumonías asociadas a ventilador. Eh, de acuerdo a la Asociación Americana de Torácica o la Asociación Americana, vamos a ver que ellos tienen criterios y estos criterios pues van a ser infiltrados o nuevos infiltrados, fiebre, incremento en el recuento de glóbulos blancos, así como le anexan secreciones purulentas. Cada uno de ellos, en esencia, llevan uno o dos criterios, pero ya aquí Gran Bretaña pone un criterio más que es lo que tiene que ver con el deterioro en oxigenación. Entonces aquí es, en la parte inferior, es nuevo infiltrado pulmonar con evidencia clínica de infiltrado, es de origen infeccioso, hay fiebre, secreciones purulentas, recuento de leucocitosis o glóbulos blancos y deterioro en la oxigenación. Si vemos, pues todos estos criterios van cambiando conforme cada guía de cada país o de cada asociación lo va tomando. Ahora, esto de la neumonía asociada a la ventilación no es algo nuevo, no quiere decir que apenas hace 10 años, 5 años, empezó a surgir esta palabra o acrónimo que es neumonía, sino desde los años 90 ya se empezaba a trabajar con los bundles o los checklists o los paquetes para disminuir infecciones asociadas a la atención médica. Entonces, en los años 90 surge este diagrama que es de prevención de las neumonías, en el cual podemos ver que es elevación de la cabecera, aseo de la cavidad oral con clorhexidina, profilaxis para tromboembolismo bueno, sí. ¿Qué más? Manejaban también que había profilaxis para úlceras por estrés y pues la sedación, que eran lo que ellos mencionaban que eran lo más eficaces para disminuir lo que eran las neumonías asociadas. Pero, pues eso imagínense, fue en los años 90, ya estamos en el 2022, ya han pasado varios años, yo todavía ni nacía, y ya estaban trabajando con eso. Obvio que la ciencia ha avanzado y ha dicho, no, esto no está bien, lo vamos a quitar, esto también lo vamos a retirar, y van a haber nuevas intervenciones o prácticas que nosotros vamos a ir realizando para prevenir esto. Ahora bien, un tema muy controversial y en varias instituciones que he podido estar, llámese aquí a nivel
del estado o en la Ciudad de México, era de que se utilizaba se utiliza, perdón, lo que es la clorhexidina. Desde el punto de vista, ¿lo seguimos usando? Pues vamos a ver. Pero de acuerdo a la evidencia científica, ¿qué nos dice acerca de esto? Bueno, nos comenta, de acuerdo a a un metaanálisis o más bien a un ensayo clínico controlado sobre los efectos de la clorhexidina en pacientes que están en unidad de cuidados intensivos. Este ensayo clínico pues nos dice que usar clorhexidina no tiene ningún efecto significativo en nuestros pacientes que están con ventilación mecánica. O sea que, pues no es algo que le ayude o que intervenga para disminuir estas neumonías. Aquí en este mismo estudio, dentro de los resultados, si vemos en la lámina, fue un total de 3,260 pacientes que fueron estudiados. Fue un ensayo clínico controlado en el cual ellos veían que intervenciones eran más benéficas para este paciente. Ellos dentro de su estudio utilizaban en su grupo control lo que es la clorhexidina, pasta normal que utilizamos nosotros, enjuagues bucales, agua inyectable, solución salina, y veían que pues no tenía mayor significancia entre ellas, que su significancia estadística pues era algo similar. Ahora bien, cuidado de la higiene oral para pacientes en estado crítico. Este es un estudio del 2020. Igual es un estudio de metaanálisis. Como punto de buena práctica, yo les sugiero, que analicen mejor lo que son los metaanálisis y los ensayos clínicos, porque es lo que mayor evidencia científica nos puede aportar a nosotros. Entonces, dentro de este estudio de cuidado de higiene oral en pacientes críticos, en sus conclusiones nos mencionan que igual hicieron una revisión sistemática de la bibliografía en varios países, en Estados Unidos, Brasil, Italia, y pues en sus conclusiones mencionan que no hay pruebas suficientes para determinar si alguna de las intervenciones evaluadas en estudios se asocia con efectos adversos y con una disminución de lo que es la neumonía, ya sea por mortalidad o por incidencia. Entonces, la clorhexidina, pues no nos aporta algo benéfico. Aquí, otro estudio que se realizó en el 2014 sobre rutina en el uso de la clorhexidina en pacientes con ventilación mecánica. Este es un estudio sistemático, una revisión sistemática y un metaanálisis. Aquí fueron un total de 16 artículos que se tomaron en cuenta dentro de este metaanálisis, de los cuales 3,630 pacientes fueron los estudiados. Aquí únicamente nos dice que sí hay evidencia o significancia estadística en cuanto a pacientes post cirugía cardíaca. ¿Qué hubo? Pues hubo una reducción significativa de la ventilación, de la neumonía asociada a la ventilación. Pero ¿qué creen? Estos pacientes post cirugía cardíaca no están varios días con ventilación mecánica. Entonces, esto no significa que en otros pacientes o en otras patologías sea de significancia estadística. Entonces, únicamente sirve para los pacientes post cirugía cardíaca, pero no para los demás pacientes con otras patologías. Y aquí pues entra una controversia porque los pacientes, como mencioné, poscirugía no tardan mucho tiempo. Y hay que recordar que entre más tiempo se prolonga la ventilación mecánica, mayor será el riesgo de presentar neumonías. Aquí es otro estudio que se realizó en el año 2016 sobre la resistencia en cuanto a
lo que es el uso de la clorhexidina y en especial a la clexela. Entonces, aquí nos dice que dentro de este estudio encontraron que se presenta mayor resistencia a este microorganismo si se utiliza de forma constante lo que es la clorhexidina. Entonces, esta resistencia no nos va a ayudar mucho en cuanto a la prevención de neumonías asociadas. Y hay que recordar que ya nosotros, no estando en ninguna institución o en ningún servicio médico, llámese hospitalizado en cualquier servicio, eh, hacemos uso indiscriminado de los antibióticos. Ahora imagínense, ya estando dentro del ámbito hospitalario, pues se utiliza otra vez un uso indiscriminado de estos antibióticos que conlleva a que haya una resistencia. También los antisépticos que se utilizan, pues también nos van a provocar una resistencia. Según el mismo estudio, menciona que ya para el año 2050 va a haber un incremento notable en resistencia a los antibióticos. Y hay que recordar que casi no hay antibióticos nuevos, sino son los que ya hemos estado utilizando desde tiempo atrás. Otro estudio, este ya es un poquito más de años, fue del 2011. Se hizo un estudio, igual revisión sistemática y metaanálisis, en el cual veían que las secreciones o el drenaje de secreciones subglóticas para la prevención de ventilación, de la neumonía asociada a la ventilación, era algo benéfico para nuestros pacientes y para evitar que haya ese problema. Se hicieron una revisión sistemática, se llegó a la conclusión que solo 3 estudios eran los pertinentes, de los cuales un total de 2,442 pacientes fueron los estudiados. Si ven el diagrama en el cuadro verde, van a ver que la aspiración o drenaje de las secreciones subglóticas disminuyó la duración de la ventilación mecánica y aumentó del tiempo hasta el primer episodio de neumonía, o sea que se retardó lo que fue la neumonía cuando nosotros hacemos un drenaje de secreciones subglóticas. Aquí, algo importante es de que, así como les he estado mencionando con estudios, se siguen haciendo estudios, por ejemplo este que fue en el 2018, en el cual era 10 intervenciones ineficaces para prevenir la neumonía asociada al ventilador. Ellos hacen un resumen de estas 10 que no son algo eficaces para medir, para evitar, perdón, lo que es esta neumonía. La primera era medición del volumen gástrico, no tienen mayor significancia estadística en cuanto a la prevención, la nutrición parenteral, profilaxis de úlceras por estrés. Hay que recordar que dentro de la profilaxis de úlceras por estrés, ¿qué fármacos se va a estar utilizando? Que van a ser los inhibidores de las bombas de protones, perdón. Aquí pues cambia notablemente el pH gástrico, lo cual hace que incremente la flora bacteriana o patógena. Tratamiento antibiótico sistémico, hacemos uso inadecuado, las estatinas, sistema de aspiración traqueal cerrado, el manguito traqueal mejorado. En esto de manguito traqueal mejorado, ellos hacían énfasis en que se deberían de innovar en cuanto tanto al manguito traqueal como a la misma cánula endotraqueal para evitar que incrementaran estos casos de neumonía. La traqueotomía precoz, camas cinéticas o en movimiento y posicionamiento en prono. Estas dos, además, todo esto que ven en rojo, además de algunas medidas ineficaces como la colocación del decúbito prono o el sistema cerrado de aspiración traqueal, podrían utilizarse en pacientes en estado crítico con fines distintos a la prevención de la neumonía. Ahora bien, ¿qué más podemos hablar acerca de esto?
Ya vimos evidencia científica que nos habla acerca de qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos estar realizando. Pero ahora bien, en la práctica diaria en las instituciones, ¿qué es lo que se está realizando? Hay un programa a nivel internacional que es Neumonía Cero. En Argentina llevan su propio bundle o checklist para prevenir estas infecciones asociadas. ¿Qué más? Aquí en México tenemos un manual de prevención de infecciones asociadas en el cual viene lo que es la neumonía asociada y nos menciona qué intervenciones nosotros vamos a realizar y cuáles no, y cuáles son las que se están realizando a nivel internacional. Ahora bien, en estas medidas básicas de cumplimiento, ¿qué nos dice acerca este programa? Bueno, que nosotros debemos tener una formación de entrenamiento adecuado en la manipulación de la vía aérea. En estudios que se han realizado, se centran más en lo que es el mantenimiento de esta vía, ya que en la hora de la instalación, pues muchas veces el paciente, por la emergencia en la que se encuentra, lo hacen de una forma rápida y abrupta y no se toman en cuenta las medidas preventivas antes de colocar este catéter, esta cánula endotraqueal. Entonces, ellos se centran más en lo que es el mantenimiento, hacen sus checklists en cada jornada laboral para ir cumpliendo esas intervenciones. Algo que nosotros como personal sanitario hemos olvidado o no lo hacemos, quién sabe por qué, pero es higiene estricta de manos. Es algo tan sencillo, básico y que ahora sí podemos decir está al alcance de todos. No lo realizamos como debería ser. Ya sabemos cuál es la técnica, qué se debe utilizar y ponemos aún así muchos peros y peros y peros de que no hay jabón, que no hay agua, que no hay sanitas, que no hay esto, pero no lo realizamos y debemos de realizarlo. Con el simple hecho de que nosotros tengamos una higiene estricta de manos, vamos a disminuir notablemente lo que es estos riesgos. El control de la presión del neumotaponamiento. Ya nosotros en temas anteriores, durante las intervenciones que hemos presentado, hemos dicho de una vez tras vez que se debe de estar midiendo. Hay dispositivos especiales para que de forma más precisa se lleve este control y debe de ser cada 6 a 8 horas. Y de una forma rudimentaria también lo podemos realizar, así que no es una excusa para no llevarlo a cabo. Aquí en este programa de Neumonía Cero, nos menciona todavía que la higiene bucal debe de ser con clorexidina al 0.2% cada 6 u 8 horas. Pero más adelante vamos a ver que otras asociaciones internacionales o otros países lo van cambiando por otras medidas. Evitar el decúbito supino. Va a haber excepciones en el cual los pacientes no deban de estar en decúbito supino, deben de estar, pero siempre que sea posible debemos evitarlo. Ya sabemos en cuántos grados debe de estar. La literatura mencionaba que de 30 a 40 es lo ideal para favorecer que no haya estos riesgos. Entonces, favorecer un destete precoz de forma segura. Pero, ¿qué creen? Nosotros en las áreas de terapia intensiva o cuando tenemos un paciente con apoyo ventilatorio, invasivo, ¿qué hacemos? Este paciente está con sedación, no tenemos en un RAS de -5 y así lo queremos tener. ¿Por qué? Porque decimos que debemos de, para que lleve la guardia más tranquila, pero no debemos de hacer esto. El paciente, entre más rápido se encuentre en destete, entre más rápido se le vaya suspendiendo lo que son las sedaciones, mayor va a haber mayor evidencia de que va a disminuir estos riesgos. Evitar los cambios programados de tabuladores, humidificadores y tubos traqueales. Estas medidas
específicas altamente recomendables. Otro, no estudio, sino una asociación internacional sobre terapia intensiva, nos habla acerca de estas recomendaciones que ellos llevan en sus bundles y las intervenciones para la prevención de la neumonía. Ellos lo que tienen aquí es de que la elevación de la cabecera debe de ser de 30 a 45 grados. La interrupción diaria de la sedación, como les dije en la lámina anterior, no ver que el paciente ya se está despertando y corremos y le avisamos al médico que ya está asincrónico con el ventilador y que lo debemos de sedar más. No, entre más rápido se interrumpa esta sedación es mucho mejor. Debemos de evaluar diariamente la extubación, con algunas técnicas que se realizan para ver si el paciente va a poder ser extubado o no. El drenaje de secreciones subglóticas y evitar cambios programados de de los circuitos más que nada. Si ven en esta diapositiva o dentro de la Sociedad Internacional de Terapia Intensiva, ya no ponen lo que es el aseo de la cavidad oral con clorexidina. Ahora bien, el cambio en el uso de la clorexidina oral debe usarse con precaución, considerando que estas recomendaciones, están limitadas por la evidencia actual y por lo tanto están sujetas a cambio a medida que se realizan nuevos desarrollos en este campo. Ojo, si la evidencia científica con los metaanálisis, los ensayos clínicos controlados actualmente, 2020, 2021, se está mencionando que no tiene mayor significancia estadística o que no ayuda a la prevención de las neumonías, no quiere decir que dentro de 10 años, 5 años, siga lo mismo. Puede cambiar y puede modificarse. A lo mejor ahorita lo quitan y en 10 años lo vuelven a colocar. Todo va cambiando de acuerdo a ¿qué? Pues a la evidencia actual que se esté presentando. Esta es una actualización o recomendaciones que nos transmite o nos da la Sociedad Argentina de Infectología y de Terapia Intensiva, en la cual nos habla acerca de recomendaciones y su nivel de grado. Aquí, ellos en sus estudios que realizan y en sus presentaciones en su sociedad, siempre mencionan que la mayor prevención que nosotros podemos tener para evitar esto es que el paciente no se intube. Es lógico, si no está con apoyo ventilatorio invasivo, pues no hay un riesgo como tal para presentar neumonías. Realizar vocación de sedación de forma diaria o ver que si se le puede ir disminuyendo hasta quitarse esta sedación, siempre y cuando no haya una contraindicación. Recordemos que cada paciente es diferente y su tratamiento pues va cambiando. Hacer pruebas de ventilación espontánea diaria en pacientes sin contraindicación, cambiar los circuitos respiratorios cuando están visiblemente sucios. Hay instituciones aquí en México o en otro instituto que nos dan días de en cuánto lo debemos de cambiar, ya sea 3 o 7 días, dependiendo de la institución. Ellos todavía meten la recomendación sobre la higiene oral con clorexidina, pero vamos a ver más adelante que ellos mismos dicen que ya no es tan significativo. Entonces, movilización temprana y ejercicio de los pacientes, sí, una nos va a ayudar a ¿qué? A evitar las lesiones por presión y otra que va a favorecer que no haya estas neumonías. Utilizar tubos sinotraqueales con aspiración subglótica. Nosotros aquí en México, o en especial en el hospital en el que laboro, pues no tenemos estos dispositivos o estas cánulas que ya tengan este tipo de aspiración. Lo hacemos de otra forma, pero sí se debe realizar o aspirar o drenar estas secreciones. Realizar la esterilización o desinfección adecuada del equipo utilizado para cuidados respiratorios. Algo importante aquí que no debemos realizar es
que al momento de que nosotros aspiremos a nuestros pacientes, lo hagamos de una forma incorrecta. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que utilicemos equipo estéril. Muchas ocasiones notamos que utilizan lo que es el puro frasco de agua inyectable, le hacemos un orificio y por ahí insertamos la cánula. En una urgencia, pues pasaría, que no es lo correcto, pero debemos de evitarlo a toda costa. Debemos utilizar equipos estériles para realizar esta aspiración, ya sea por cánula o por la misma cavidad oral. Elevar la cabecera a 30 a 45 grados, remover la condensación de los circuitos frecuentemente, evitando el drenaje hacia el paciente. Hay que recordar que hay condensación dentro de los equipos o de los circuitos. Hay que evitar que este líquido condensado se introduzca al paciente. Lo cual podemos hacer es retirarlo. Ya que vemos que las trampas están con líquido, pues hay que retirarlo. Aspirar las secreciones previo a movilización. Aquí es un punto que creo yo que ya hemos cambiado mucho, que ya no lo hacemos de una forma rutinaria como lo hacíamos años atrás, que era si era el turno matutino, pues a las 12 del mediodía teníamos que aspirar a todos los pacientes que tuvieran apoyo ventilatorio, o si era en el turno vespertino a las 6 y en la noche pues 2 veces. Y no es correcto esta aseveración, sino que nosotros debemos de realizar una aspiración de secreciones por cánula orotraqueal siempre y cuando haya criterios. Y los criterios pues ya nosotros lo conocemos, que es evidencia de secreciones, o al momento de auscultar que haya evidencia, o nuestro mismo ventilador en su mecánico, en su pantalla, nos dice cuándo el paciente tiene el llamado moco asesino o tiene secreciones. Entonces, hay que ser muy objetivos a la hora de que nosotros realicemos una aspiración de secreciones. Mantener la presión del manguito del tubo endotraqueal. Aquí, algo que me he dado cuenta que lo realizan los médicos es que al momento de intubar o que se realiza la secuencia de intubación rápida, no calculan presión, sino que le ponen aire a este neumotaponador de una forma indiscriminada. Hasta el mismo neumotaponador o el baloncito exterior está bien inflado. Entonces, esto también es algo incorrecto. Tanto mayor presión como menor, hay riesgo. Menor, pues va a haber paso de todo lo que es las secreciones subglóticas a cavidad pulmonar. Así, si está mayor esta presión, pues va a haber una isquemia dentro a nivel traqueal. Entonces, ambas son perjudiciales para los pacientes y debemos de evitarlas. Esta es igual de la Asociación Argentina. Ese es un programa nacional de vigilancia de infecciones hospitalarias que ellos llevan dentro de su unidad o de su instituto, en el cual hacen un checklist de cada paciente que está sometido a ventilación mecánica. Si ven bien el turno, la fecha, el servicio y el ID del paciente. Las medidas prioritarias que debemos realizar siempre en cada turno, y las medidas adicionales, que es movilización temprana. Esta tiene que ver con lo que nosotros aquí en México tenemos como evidencia. Es un manual para la implementación de paquetes de acciones para prevenir las IAS, en el cual, si no mal recuerdo, se emitió en el 2018, en el cual nos menciona qué debemos de hacer nosotros o qué recomendaciones nos dan para evitar estas neumonías, en las cuales va a incluir como primer punto higiene de manos de personal, uso de guantes y cubrebocas, elevar la cabecera de 30 a 45 grados en pacientes adultos y en los neonatos de 10 a 15. Cuando se utiliza una cánula endotraqueal con globo,
tenemos que tener siempre las presiones adecuadas, ya sea en centímetros de agua o en milímetros de mercurio. Evaluar diariamente ante la posibilidad que haya para interrumpir la sedación y la extubación. Aseo oral. Aquí, como ven, ya no solamente nos pone clorexidina al 0.2%, sino que ya nos pone solución fisiológica o salina al 0.9%. Se puede utilizar también agua inyectable. Dentro de los estudios epidemiológicos de ensayos clínicos controlados, hacía mención acerca del bicarbonato. Muchas veces nosotros utilizamos o utilizábamos, más bien dicho, lo que es el bicarbonato, porque decíamos, es que no hay clorexidina, vamos a utilizar el bicarbonato, pero es una práctica incorrecta, ya que el bicarbonato hace cambios en el pH de la cavidad oral, favoreciendo a una flora patógena dentro de estos pacientes que ya están inmunocomprometidos, y si nosotros hacemos esto, pues más. Entonces, drenaje de secreciones endotraqueales con sistema cerrado. Aquí, algo que debería hacer es de que todos los pacientes, independiente de que tuvieran COVID o que tuvieran síndrome de distrés respiratorio, pues lo utilicen, sino que todo y cada uno de pacientes que tenga ventilación mecánica invasiva lo utilicen. Pero ojo, aquí en la práctica, pues me he dado cuenta que no lo utilizan de la forma correcta. ¿Por qué? Hay ocasiones en que el forro que tiene la cánula endotraqueal se ve colapsada o ya tienen pequeños orificios, y ¿qué creen que hacen? Pues le ponen tela. Entonces, no, eso no. El circuito cerrado, sistema cerrado, tiene una fecha que se debe de cambiar. Y si en este lapsus de tiempo ya está deteriorada, hay que cambiarla, no hay que ponerle un parche para que sea funcional. No, esto no. Por eso su mismo nombre lo dice, sistema cerrado. Si ya tiene tela, ya no es un sistema cerrado y ya no sirve. Hay que cambiarlo. Uso de humedad activa o pasiva. Con la actual pandemia se empezó, ya se utilizaba, pero se le dio mayor auge a lo que es el uso de humedad pasiva. Entonces es algo, un punto bueno que se debe de utilizar. Aquí, dentro de este diagrama, vemos cuáles son las medidas que nosotros debemos realizar de acuerdo a la evidencia científica que hay para prevenir estas neumonías. Y una de ellas es pruebas de respiración espontánea. Debemos realizarlas a los pacientes, aspiración de secreciones glóticas, control de la presión del CUF o del neumotaponador, la cabecera, evitar cambios programados en los circuitos y higiene oral con agua estéril o con solución salina. Nos marca el manual de prevención de guías, pero pueden utilizar esta agua estéril. Si ven, pues si ponemos una balanza en cuanto a precios o costos, pues la clorexidina tiene un mayor costo que el agua estéril. Entonces nos va a salir más barato y nos va a ayudar más a la hora de atender a estos pacientes. Nuevos diseños en las cánulas, pues esto ya se están realizando, pero habrá que ya la innovación vaya cambiando y vayan realizando nuevas cánulas de una forma que nos ayuden a tener mayor prevención. Descontaminación selectiva del tubo digestivo y los probióticos. Eso todavía está en estudio, que falta evidencia científica para probar si es realmente de significancia estadística. Los cuales no tienen significancia estadística, pues es la tromoprofilaxis y profilaxis de úlceras por estrés.
Entonces, esto pues ya no se debería de utilizar, pero aquí ya es más cuestión pues médica. Nosotros como personal enfermero, como personal que está enfrente del cuidado del paciente en estado crítico, pues lo único que debemos de realizar más a fondo es la aspiración de secreciones glóticas, que la presión esté acorde, la cabecera mantenerla a ciertos grados o a los grados que ya sabemos, evitar cambios programados de las tabuladuras, esto en cuanto al servicio de inhaloterapia, y algo importante, higiene oral con agua estéril. Esto lo debemos realizar, de acuerdo a la literatura, dice de 4 a 6 horas o mínimo una vez por turno, este higiene de la cavidad oral. Y pues, como les mencionaba, la Sociedad Argentina de Infectología y de Cuidados Críticos dice que siempre que sea posible evitar la intubación orotraqueal. Aquí, intereses del equipo de salud, para mejorar la calidad de la atención, ¿qué debemos realizar nosotros? Pues debemos tener una capacitación continua, como son estas sesiones académicas que tenemos, uso de guías, ya sea de guías de práctica clínica o medicina basada en la evidencia o enfermería basada en evidencia. Debemos de hacer uso de ellos y, ojo, no quedarnos con lo que se vio hace 5 años. Hay que ir cambiando, actualizándonos y leyendo acerca de estas nuevas intervenciones que debemos de realizar. El trabajo en equipo, recordemos que nosotros no vamos solos en la atención del paciente, sino que somos un equipo multidisciplinario que tienen que ver el intensivista, el neumólogo, el enfermero intensivista, el general, inhaloterapia, los de terapia respiratoria, etcétera, etcétera. Entonces, todos debemos de trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de atención de este paciente crítico. El uso de bullet y checklist, hay instituciones aquí en el estado que ya están realizando lo que son estos paquetes y los checklists para prevenir estas infecciones. Hace algunos años, cuando realicé la residencia ahí en el Vicente, ellos ya utilizaban estos checklists, estos paquetes o estos bundles para prevenir las infecciones asociadas a la atención. Tenían para colocación de catéter, mantenimiento, para prevención de neumonía asociada y de infección de vías urinarias. Entonces, pues es algo correcto. Y algo que aquí se me pasó ponerle del lado de uso de checklist es de que algo que también ha incrementado favorablemente en la hora de prevenir es de que tengamos supervisión. ¿Supervisión de quién? De nuestros jefes de servicio, supervisores o del mismo departamento de epidemiología. ¿Para qué? Porque a la hora de que nosotros, está comprobado, que somos vigilados, pues realizamos de una forma más correcta las intervenciones y así mejoramos la calidad de atención. Entonces, todo esto es interés del equipo de salud. Y hasta aquí sería, creo que todo. Si me fui muy rápido, traté de irme despacio, pero sus preguntas las puedo ir contestando. De acuerdo a lo que estaba viendo en el chat, es de... querían que les pasara lo que son las referencias bibliográficas. Sí, en un momento se las paso, se las hago llegar. Ok, muchas gracias, Eric. Bien. Excelente No me di, tema. no me di cuenta que estaba apagada la cámara. Hasta ahorita, fíjate. Pero estuvo bien, está excelente, muy, muy excelente tu tema. Entonces, le hacemos la entrega de la presente constancia a nuestro compañero Eric Alonso Salgado por su participación como ponente en esta sesión académica de prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Muchas gracias, Eric, por tu ponencia. Y ya están abiertas el chat para Facebook también, los compañeros que nos siguen por Facebook.